Bueno, permítanme, a ver. Bueno, yo les voy a presentar un tema de relevancia a partir de lo que ha ocurrido recientemente con la crisis de Ucrania y también por los 100 años de un evento que sacudió la conciencia occidental, que fue la muerte del último emperador austrohúngaro Carlos I de Austria. Intitulé esta presentación porque la situación que se vivió hace un siglo nos recuerda mucho lo que pasó lo que está pasando ahora, ¿no? Por eso también como subtítulo lo puse como reflexiones ante un orden mundial cambiante. Recientemente tenemos esta crisis que está ocurriendo en Ucrania entre el gigante ruso y el mal denominado mundo libre, en donde hay un choque por redefinir esferas de influencia, ¿no? Sabemos que Xi Jinping al parecer ya va a apoyar a Putin en esta invasión, en esta confrontación contra el mundo libre, porque evidentemente sabe que Rusia como imperio decadente, si cae, dejaría a China desprotegida prácticamente. Evidentemente este no es el primer momento de redefinición del sistema internacional de este orden global que se impuso desde la Segunda Guerra Mundial y que abarca todo el orbe, sino que ya tuvimos también un evento pretérito el día 15 de agosto del año pasado en donde cayó Kabul ante las fuerzas talibanas y contrario a todos los análisis de los servicios de inteligencia estadounidenses y a pesar de lo que dijera Joe Biden de que no había venido a instaurar un régimen nuevo en Afganistán, lo cierto es que este régimen que estaba previsto que iba a durar al menos unos años cayó en cuestión de días, lo cual ha puesto en entredicho por un lado el poderío de los Estados Unidos, a la vez que esta idea de que la realidad odierna se basa exclusivamente en entidades políticas que hemos denominado como estados. Bueno, para ir precisando cómo va a ser la presentación, debo de definir lo que es lo político, ¿no? Según Carl Schmitt, lo político no es un campo eh, único o exclusivo de ciertas actividades del humano, sino una tensión. Entonces, es decir, basado en esta lógica del amigo-enemigo, evidentemente el enemigo es todo aquel con el cual se pelea uno y que puede llevar a la posibilidad de eliminar a este enemigo, a la eliminación física del otro. Entonces, lo político, como bien les mencionaba, no es un campo específico de actividad, sino una tensión. Por ello, lo religioso en su momento, recordemos las guerras religiosas que sacudieron a Europa hace siglos, lo económico, vemos esta controversia entre marxistas y gente que defiende el libre mercado, lo cultural, ahorita las luchas somatotécnicas respecto del matrimonio entre personas del mismo sexo, el transhumanismo, la transexualidad, son temas que ahorita han adquirido un cariz político y por tanto son objeto de controversia y que pueden llevar a la eliminación del otro. Evidentemente, en esta lógica, Carl Schmitt lo resumió bien en su obra, tanto en su famoso libro El concepto de lo político como en su libro sobre el gnomo de la tierra. El Estado surge como un elemento que trata de evitar estas tensiones de lo político, principalmente en un primer momento de las controversias religiosas, aunque posteriormente el Estado se ha encargado de dirimir controversias en el terreno de lo económico y posteriormente y por último de lo técnico. Bueno, evidentemente el orden del cual les voy a hablar para irlos poniendo en contexto es el Jus Publicum Europaeum que se inaugura con el Tratado de Westfalia que da fin al orden de las cristianitas en donde había dos cabezas, por un lado el emperador y por otro lado el Papa, el sumo pontífice. Este tratado de Westfalia da coherencia y congruencia a un nuevo orden que se estableció a partir de la reforma entre dos campos antitéticos, el campo protestante y el campo católico. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. ¿Esto se desconectó? A ver. ¿Qué pasó aquí? ¿Se desconectó? A ver, espérame. Ya se salió. ¿Dónde me quedé? El Tratado de Westfalia. Ajá. Es que estuvo muy Sí. raro eso. A ver, permítanme Sí. otra vez compartir pantalla. Vuelve a compartir, sí, tranquilo. Apagamos nuestros micrófonos para ayudar. Sí, bueno. A ver, sí ya se nota. Oh, bueno. Bueno, estábamos con el Tratado de Westfalia. El Tratado de Westfalia, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, ahí Se da coherencia a un orden que destruyó el otrora existente orden de las cristianitas con la cabeza, con un orden bifronte en donde estaba el emperador y el papa. Da también
expresión de dos campos antitéticos, el protestante y el católico. De hecho, en este tratado, en la firma de este tratado, no asistió ningún representante papal, con lo cual se denotaba que el Papa perdía cualquier influencia directamente política, aunque evidentemente ha seguido influyendo mediante el poder sutil de la fe. A ver, permítame. Bueno, siguen ahí, ¿verdad? Bueno, entonces se funda el Ius Publicum Europaeum, cuya entidad política fundamental ha sido el Estado. Como bien les mencionaba, el Estado ha sido la entidad que ha buscado dirimir estas cuestiones de lo religioso y superarlas en una síntesis superior en donde pudiera englobarse tanto a personas católicas como a protestantes. De hecho, es también la expresión de por qué existe la laicidad en México, aunque ya es un tema secundario. El Ius Publicum Europaeum también se estableció en otra serie de instituciones como el Ius in Bello, el derecho de la guerra, de las limitaciones del uso de la violencia durante un conflicto armado, a la vez que en una lógica de adentro y hacia afuera que reproduce un sistema primitivo, pero que ha permanecido con el hombre de sus inicios, de el adentro y al afuera. Por eso existe la palabra forajido. El forajido es el extraño al que podemos agredir. Entonces, hacia el interior, que era el sistema europeo, el Ius Publicum Europaeum, se limitaba mucho la violencia, pero por otro lado, hacia afuera había carta blanca para toda clase de abusos. Bueno, este orden, el Ius Publicum Europaeum, fue el que permitió la expansión colonial europea. Aquí vemos varias imágenes de batallas, por ejemplo, la batalla de Port Arthur arriba, la batalla, mejor dicho, de Tsushima, entre Japón y Rusia en 1905. Vemos también la batalla del lado izquierdo de Sedán entre el imperio. Creo que me dice que la conexión es inestable. Bueno, prosigo. La cuestión de la batalla de Sedán entre el imperio prusiano y el imperio francés, y también la batalla de Port Arthur, en donde Japón alcanzó el estatus de gran potencia frente a una decadente Rusia. Bueno, evidentemente este orden del Ius Publicum Europaeum, en tanto que se extiende por el mundo y que alcanza su culmen en 1885 con la firma del Tratado de Berlín que se reparte África, pues terminó por llevar esta lógica interior a todo el orbe, pero a la vez la violencia que había buscado expurgar la trajo de nuevo y tuvo su máxima expresión en la Gran Guerra, que ya después hemos conocido como la Primera Guerra Mundial. Bueno, ahora vamos a ir aterrizando más en lo concreto y les voy a hablar de la figura del emperador Francisco José como dirigente del imperio austrohúngaro. El emperador Francisco José toma el poder después de estas revoluciones de 1848 que fueron revoluciones burguesas, aunque ya de un tinte más socializante, que lograron la caída del famoso ministro de Asuntos Exteriores, el conde de Metternich. También llevaron a la caída del emperador Fernando, que había sido bastante incapaz en resolver esta crisis, y llega un joven Francisco José de 18 años a tomar el poder. Era sobrino del rey Fernando y mantuvo el poder hasta 1916, entonces se imaginarán, fue un reinado bastante largo, pero gracias a la imaginación política de Francisco José, es que se permitió mantener a un imperio bastante vasto en donde confluían, ¿sí? ¿Alguien dijo algo? Donde había una gran confluencia de pueblos, de lenguas y de religiones. Y evidentemente para mantener un imperio multiétnico unido, pues tuvo que hacer ciertas reformas. Evidentemente aquí les muestro cómo se dividía el imperio austrohúngaro a partir de la revolución de 1848 entre lo que se llamó Cisleitania, que indica la parte oeste de un río que pasa por esa zona, por eso es Cisleitania, bajo el control de Viena, sería la parte austríaca netamente germana, y Transleitania, la parte dirigida por los húngaros, los magiares, y vemos que en la zona con gris más sombreado estaba la reciente adquisición para allá, principio del siglo XX, de Bosnia-Herzegovina, en la zona de los Balcanes. Evidentemente este imperio que ya era decadente, pero que se mantenía gracias a este sistema de controles políticos y de una serie de reformas, se vino abajo cuando asesinan al heredero al trono austrohúngaro, Francisco Fernando, y a su esposa, que era una noble bohemia, en Sarajevo. De hecho fue un accidente, y voy a precisar el sentido de accidente, en donde Gavrilo Princip, un miembro de la Mano Negra, de la asociación radical serbia y secreta, pues resulta que el viaje ya había sido cancelado justamente por amenazas de terrorismo, de que iban a atacar al heredero,
pero al final salen de nuevo en la carroza y Gabrielo Príncipe, ya desanimado, no cabe en su sorpresa, no ocupa en su sorpresa cuando encuentra la carroza y le dispara a los herederos del trono austrohúngaro. Ahí habría que preguntarse, ¿por qué ellos? Pues porque lamentablemente Francisco José, y como todo político sabe, la fortuna siempre le juega jugarretas a uno, pues su hijo Rodolfo se suicidó aparentemente en un incidente que se llamó el incidente de Mayerling años atrás, y por tanto ya había asumido la futura batuta del poder o la herencia de este trono, de este gran imperio, Francisco Fernando, ¿no? Entonces, debido a este asesinato y que se atribuyó la culpa al gobierno serbio, pues se estableció un ultimátum que el Imperio Austrohúngaro obligó a aceptar al gobierno serbio. Evidentemente el gobierno serbio por cuestión de dignidad no lo aceptó y se inició este gran conflicto que fue la gran guerra, como digo, ya la conocemos ahora como la Primera Guerra Mundial. Se creó una serie de alianzas, ya existían alianzas pretéritas, producto de las conformaciones de la fortuna y de la conveniencia política, y el Imperio Austrohúngaro terminó metido en una lógica, en un movimiento germanófilo, en lo que se denominó las potencias centrales. Aquí vemos varios anuncios de propaganda, en donde está por un lado el Kaiser Guillermo II de Alemania, vemos también al Imperio Otomano y el último que se añadió a esta alianza que tenía todas las de perder fue el rey Ferdinando de Bulgaria. Bueno, pues lamentablemente el emperador Francisco José, pues ya para prácticamente 1916, que es cuando fallece, pues ya era bastante anciano, muere y le deja el poder a su sobrino nieto Carlos IV de Austria. Nació en 1877 y se había casado con Zita de Borbón, que tenía una gran ascendencia portuguesa del extinto reino de Nápoles, y que procedía de una larga sucesión de descendencia de rey absolutista Miguel de Portugal, que había sido expulsado del poder por su hermano más liberal. Esta controversia surgida a principios del siglo XIX. Evidentemente, Carlos IV de Austria tenía una visión ingenua de la realidad y quiso, en medio de la guerra, dar inicio a su proyecto para evitar las tensiones propias de un imperio multiétnico que estaba además de todo sumido en la guerra, con los consiguientes males de la inflación y de la autosuficiencia. ¿Sí? Bueno. Bueno, el problema con el emperador Carlos es que además de su poca conciencia política, tuvo enfrentamientos con quienes realmente le podían dar la visión del mundo, como fue su ministro de Asuntos Exteriores, el Ottokar von Czerny. Von es un apellido que adquieren los nobles en Alemania y en Austria, que era el que le podía haber dicho que la realidad era que ya no existía un orden en donde se luchara entre países iguales, sino que ya la lucha había adquirido otro cariz que en aquella época era desconocido, pero que ya era sumamente ideológico. De hecho, fueron tantas las luchas entre ellos por diversos asuntos, como por ejemplo Ottokar von Czerny le dijo al emperador primero que debía de plegarse a los deseos de Alemania respecto de los suministros que habían tomado de Ucrania, y también de las ventajas que recibiría el imperio austrohúngaro de la derrota de Rusia en 1917. Recordemos que estalla la Revolución de Febrero a inicios de 1917, del año que le saludo, y ya meses después fue la Revolución Bolchevique, que llevó a la firma del Tratado de Brest-Litovsk, que aligeró la carga de la guerra, haciendo que se concentrara la guerra en el frente occidental. Bueno, evidentemente el emperador Carlos I de Austria, cuarto de Hungría, que tenía ideas muy buenas como la seguridad social, la todavía no asumida por la iglesia, la idea de la justicia social, que de hecho la retomó un papa posterior, Pío XI, y también en su buen deseo quiso hacer una federación que aquí en alemán se diría Vereinigte Staaten von Groß-Österreich, que traducido al español, aquí vemos que está tanto arriba en alemán como abajo su nombre en húngaro, se refería a los Estados Unidos de la Gran Austria.
Entonces vemos que el emperador quería ya entregar el poder a los bohemios y a varias tribus, etnias y grupos sociales, pero el problema es que al hacer esto replicó una cierta admiración velada por los Estados Unidos y para colmo al exterior decidió aceptar estas ideas que su ministro Otto von Czerny le dijo que eran bastante sediciosas de los 14 puntos del presidente estadounidense de aquella época, Woodrow Wilson. Uno de esos puntos mencionaba que se debía dar autonomía a, a las nacionalidades que existían en el Imperio Austrohúngaro y Carlos pensó que se hablaba en esa misma sintonía. Evidentemente su ministro le hizo salir de su error, a pesar de que Carlos, ya bastante negligente en la política exterior, terminó peleándose con su gran aliado Alemania y con el rey Guillermo II de Alemania respecto a que Carlos decidió que reconocería la posibilidad de que Alsacia y Lorena se regresara a Francia y una serie de tratados que quiso establecer por canales extraoficiales a través de su cuñado Sixto de Borbón y Parma. Carlos, cuarto de Hungría y primero de Austria, no se había dado cuenta que ya había surgido una lógica que no había tenido en cuenta producto de haber vivido en un orden internacional pretérito, en donde ya se habían neutralizado varias cuestiones tensas como la étnica y la religiosa, y es que a partir de 1917 cae el zarismo, cae el régimen de los Romanov, y la lucha ya dejó de ser una lucha entre potencias por el dominio del mundo, de territorios, sino una lucha fuertemente ideológica entre lo que se denominó en la propaganda por parte de las potencias de la Entente, una guerra contra la autocracia, y esto se vio expresado ya en los diferentes instrumentos que se firman al final de la guerra, principalmente en el Tratado de Versalles, en donde Alemania se supeditó a las condiciones que le establecieron las potencias invictas, en donde incluso obligaron a los alemanes a asumir la culpa de la guerra y también acusaron al Kaiser Guillermo de haber tenido la culpa. Evidentemente, el orden que se genera a partir del final de la Primera Guerra Mundial buscó establecer un orden liberal, en donde ya no había igualdad de condiciones para que una autocracia, una república o una monarquía constitucional convivieran. Ya había un momento de tensión de lo político en donde ya la democracia era el único camino a seguir. Entonces, Carlos I de Austria tuvo el problema de haber nacido y vivido en una época en donde ya las tensiones de lo político se habían replicado en varios escenarios, principalmente el étnico. Recordemos que ya surgen figuras como Garrigue Masaryk, que terminó creando la República Checa, surgen disensiones por parte de los húngaros, que también buscan la independencia, y por último, Carlos I de Austria, al no poder entender esta realidad, termina por supuestamente, no renunció a sus derechos, nunca abdicó, pero renunció al ejercicio pleno del poder. Evidentemente son sutilezas eh, políticas, pero el emperador, producto de su impericia, de sus buenos deseos, de sus ligazones con la iglesia, no tuvo una conciencia realista de lo político. Y esto le llevó a que ya una vez que acaba la Primera Guerra Mundial en 1918 se tiene que exilar, el gobierno austríaco declara la república, las diferentes nacionalidades se separan del imperio, con lo cual se desmiembra, termina huyendo en un taxi y termina exilado en Suiza. Lamentablemente también fracasó en sus intentos de reimplantarse en el trono, y es que no tuvo conciencia de que ya ahorita en la conciencia internacional, o al menos la conciencia de las élites, entre ellos el presidente Woodrow Wilson, en Francia el ministro Clemenceau, Lloyd George como primer ministro del Reino Unido, pues francamente ya tenía una visión liberal del mundo en donde ya no cabía una figura de un monarca. Y de hecho se amenazó a Hungría, que era el último resto del imperio, a permitir su restauración del poder, so pena de ser invadidos por las potencias aliadas. Entonces el emperador, por esta impericia, por esta falta de conocimiento de lo político y por vivir en un momento de suma tensión de lo político, pues francamente halló su fin en 1922
con su muerte en la isla de Madeira. De hecho, aquí me recuerda mucho esta analogía entre Napoleón, que terminó en la isla de Santa Elba, si no me equivoco, y el emperador, que termina desterrado en Madeira. Es una isla, si no me equivoco, de Portugal, bastante alejado del mundo. Adquiere esta enfermedad que ahorita también es muy análoga a la realidad que vivimos ahorita con el COVID, de la fiebre española. Entonces termina muriendo, y entonces vemos que por esta cuestión de no dimensionar lo político, producto de la candidez de un joven emperador, por un mimetismo de replicar modelos estadounidenses, y por dejar de escuchar a sus asesores más entendidos de la materia, terminó fracasando. El imperio austrohúngaro se desintegró completamente, con lo que trajo un sinnúmero de guerras. La Segunda Guerra Mundial se debió a la destrucción de este catejón, o de esta contención que fue el imperio austrohúngaro, que llevó a la Segunda Guerra Mundial y incluso a la guerra de Yugoslavia. En, y en esta tesitura vemos que no nomás la política puede resultar mortal para los imperios, sino incluso para los que rigen estos estados. Bueno, aquí termino. Gracias. Muchas Y gracias, Oscar. ahorita, a ver, permítame. Si puedes dejar de compartir, te lo agradezco, por favor. Sí, permítame, es que no sé. Dejar. En dejar de... Ajá. Ay, pues muchas gracias, Oscar, y sobre todo por toda esta cultura histórica, que un aplauso a Oscar.